noche. Llega la primavera y con ella la misma ilusión de cada año. Es una época de sentimiento a flor de piel que llegan por marzo y poco a poco se apoderan de nosotros sin poderlos remediar. Un año más, el grupo joven de nuestra hermandad abre los cantos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor con la 18ª exaltación joven de la Semana Santa de Gines. En esta ocasión, el pregonero del año pasado, Manuel Cortés Mariscal, presentará a la pregonera joven de este año, cargo que ha recaído en la persona de Belén Vega Caricol, quien sin ninguna duda plasmará en su pregón el sentimiento de la juventud de nuestro pueblo. Sin más, damos comienzo el acto con la marcha Amargura. Tras la presentación de la nueva pregonera, sonará la marcha Soleá, dame la mano. Por último, llegará la 18ª exaltación joven de la Semana Santa. Esperemos que disfrute de nuestro gran acontecimiento, tanto como nosotros esperamos hacerlo. Muchas gracias.
en la villa de Gines, a 11 de marzo del año de nuestro Señor Jesucristo de 1723. En la serena tarde de marzo, cuando el sol ya es más largo y los días dan más claridad al calor que rompe el oscuro invierno, paseábame calle Santa Rosalía abajo hasta llegar a la nueva plaza que, poco a poco, se está empezando a construir en el cruce de caminos que llevan a la entrada de Gines, frente al camino de Sevilla. Allí pude admirar con sosiego y con alto grado de satisfacción la obra que comenzó hace unos cuantos meses y que concluyó hará algunos días, cuando llegó el último de los carros. Tirado por un par de bovinos, el carro, que algunos dicen ya que es milagro, paró frente a la blanca arcada del nuevo templo, tal y como si la imagen hubiera guiado a las bestias. Envuelta en un par de telas y tras adecentar un tanto la talla, ensuciada por el polvo de los caminos que suben desde Sevilla, pudimos entronizar la imagen de Santa Rosalía. Ella era la imagen que faltaba para completar el retablo, ese que el imaginero sevillano ha tallado con tanto mimo que nunca sabré cómo agradecérselo. Nunca imaginé tan bella la Santuzza de Palermo, siquiera en el óleo que ya encargué para mi capilla de la Vera Cruz. Decidí encomendarme a Santa Rosalía y hoy por fin puedo estar satisfecho porque ha concluido este propósito. Legaré a Gines lo mejor que tengo, mi devoción por Santa Rosalía, quien conocí en tierras de Palermo. Pero al mismo tiempo quise que el retablo estuviese coronado por la imagen de Cristo, muy de mi devoción y de la de mi esposa, la señora María Antonia de Vidales. Fue en Gines donde conocí al Cristo del que quedé prendado, el que algunos llaman de la Salud y otros de la Vera Cruz. Aún hoy, cuando ya contemplo en la plaza, flanqueada por naranjos que comienzan a echar al aire su azahar, la silueta de esta ermita mía, puedo empezar a imaginar el milagro que espero suceda en pocos días, el Viernes Santo de 1723. ¿Cuánto no será lo que suceda cuando mi cofradía de penitentes de la Santa Vera Cruz desfile procesionar por las calles de esta villa hasta la nueva ermita de Santa Rosalía, suprimiéndose la antigua estación a la iglesia de San Pedro de Cazalleja? Primero, la seña negra con su cruz encolorada, abriendo el sobrio cortejo, flanqueada esta por 6 sachetas. Seguidos, los disciplinantes, hermanos de sangre que se flagelan y duelen por Cristo, alternándose con algunos hermanos de luz que portan cirios verdes. Y al final, acompañado por algunos cantores y trompetas, el Cristo de la Vera Cruz, portado por cofrades en unas andas nuevas. Yo, don Juan José del Castillo y de la Barrera, no podré más que rezar a Dios nuestro Señor para que me conceda que el Cristo de Gines siga haciendo estación a la ermita de la Santa Palermitana. La santa que porta en sus manos la cruz me es parecer la nueva Santa Elena de Gines. Ella quiere ser también disciplinante, con su flagelo encendido de amor. Santa Rosalía quiere ser quien ponga su rosa y su lirio a la cruz del Señor. Rosa y lirio, flagelo y cruz, la Santa de Gines, Santa de la Vera Cruz. Por eso yo quiero legar esta devoción a mi pueblo, para que sepan rezar al Cristo que pende del madero, siempre unido al compás de la santa que más quiero. La hermandad sacramental, que espero andado el tiempo llegará a ser gran hermandad, siguiendo con humildad a la Santa de Palermo. Y por ello firmo estas letras en esta mi villa de Gines, donde uno mi devoción al Cristo de la Vera Cruz, verdadero Señor de esta villa, y a Santa Rosalía, a quien encomiendo como protectora mía. Señor hermano mayor, Junta de Gobierno y Grupo Joven de la antigua e ilustre Hermandad Sacramental y Nuestra Señora de Belén, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores Coronada de Gines. Señor cura párroco emérito de la de Nuestra Señora de Belén de Gines, reverendo don Juan María Cotán González. Señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Gines, don Romualdo Garrido Sánchez. Mi hermano mayor,
Junta de Gobierno de la antigua fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santa Rosalía de Gines. Hermano mayor y representantes de la Real, Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gines. Representantes de la agrupación parroquial de San Ginés, representantes de los grupos jóvenes que nos acompañáis y realidades parroquiales presentes, querida pregonera, Belén, familia, amigos, cofrades y hermanos todos en Cristo, porque en la cruz nos unió con su amor. Ese precisamente es el lema de esta antigua cofradía, una de las primeras verdades del cristianismo, de esas que permanecerán hasta el fin de los tiempos. El amor de Cristo nos ha unido como hermanos. Un amor derramado en la verdadera cruz, el símbolo del amor y la vida. Un lema que seguimos reafirmando continuamente con este voto de amor y servicio a la hermandad sacramental que tienen sus hermanos, como don Juan José del Castillo en su día, y como tantos otros han hecho posible durante los muchos siglos de su historia, tantas veces uniendo con su compromiso cristiano a las hermandades de nuestro pueblo en una devoción compartida. Ese amor por los hermanos y por nuestros sagrados titulares es el que ha movido la vida de la familia de nuestra pregonera joven. Nuestra hermana Belén Vega Caricol ha conocido desde siempre lo que es la fe, la entrega y el amor por Jesús y por los hermanos. Belén nace en Gines un colombino día 3 de agosto de 2003, fruto del matrimonio formado por Teodoro e Inmaculada. Ella es la mayor de dos hermanas, Belén e Inmaculada, y estudia un grado superior de laboratorio clínico y biomédico en Castilleja. Vinculada siempre a las tradiciones de nuestro pueblo, así como a la hermandad sacramental, Belén también pertenece a la hermandad de Nuestra Señora de Gracia, patrona del sevillano pueblo de Almadén de la Plata. Junto con su patrón, que es el Señor del Crucero, sabe Belén de la cruz de nuestro Señor, confesando una íntima devoción al Santísimo Cristo de la Vera Cruz de nuestra hermandad sacramental, a quien acompaña los Viernes Santos vistiendo el negro hábito nazareno ceñido por el esparto. Esta noche escucharemos el sentir y la devoción de alguien que no puede vivir más cotidianamente el amor por la Virgen, porque nuestra pregonera lleva el nombre de nuestra patrona, la Virgen de la Vida, Belén. Unir Belén con Veracruz significa vivir, porque en la cruz Él dio la vida, porque en Belén nació la vida, porque resucitar es la vida. La devoción a nuestros titulares es el impulso al caminar de quienes, como nuestra pregonera, viven protegidos por la fe en un Dios más vivo que nunca en la cruz y en una Virgen pascual, gloriosa y bendita. Belén, esta atril te está esperando. Ya sabes que las túnicas están colgadas, el incienso perfumando y en el aire ya se huele al pestiño recién preparado. Y con la venia, señores, mantillas y costaleros, yo les llamo al corazón para que tome el relevo de la juventud con su voz. Hoy, Teodorito y Mauri, con permiso y por favor, les pido que le dejen el martillo del amor, que son de ilustres sagas, de capataces de Gines, la buena casta que se llama trabajar por la hermandad y siempre a cambio de nada. Y con la venia de esta noche ya tienes el llamador del paso de nuestro Cristo. Yo te dejo la palabra y ahora guíes con tu voz la cuadrilla de este pueblo, una flecha al corazón. Llévanos con tus palabras a la semana de pasión, para que vivas tus recuerdos, para que nos hables de tu gente, de tus vivencias, de tu pueblo, de tu cruz que por poniente le da al aire del Viernes Santo tonos de negra muerte, para que plasme la vida misma de la Veracruz salvadora, esa que es devoción de tu casa para siempre, porque muy fiel es ese amor a la hermandad del leño verde, y trénzales en tu medalla un burdeo sacramental que es el color del corazón de quien fue traspasada por el puñal. Que si es con María la Virgen de los Dolores Señora, no habrá nada que temer, que venturosa la hora donde pregone a Gines la cruz, el dolor, la vida y el amor. Tuya es la palabra, pregonera.
Viernes Santo, 8 de la tarde. Puntual como siempre, ya está la cruz de guía de mi hermandad en la puerta. En breves momentos escucharemos a mi capataz llamar a sus costaleros. Por fin suenan 3 golpes secos de martillo. Un llamador donde aparece la cruz del Señor, donde acólitos, nazarenos, contraguías, aguadores, penitentes y una nube de incienso se acercan a la puerta. Momentos de nervios porque esa puerta cada año parece más pequeña. ¡Aquí! ¡Dime! ¿Estamos todos? Bueno, los mismos de todos los años. Voy a llamar. Cuando quiera. No por valiente. ¡Esta vez! Poco a poco. Derecha adelante, izquierda atrás. Capataz, cuida de tus costaleros, que la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú no podrás vivirla sin ellos. Capataz, cuida a tus costaleros, que en la ermita de Santa Rosalía está la maestra de todos ellos. Bueno, pararse ahí. Los dos con tierra a tierra por igual. Capataz, cuida a tus costaleros, que la Virgen del Rosario será por siempre la patrona de capataces y costaleros. Capataz, cuida a tus costaleros, que por San Ginés en Andas también te portarán ellos. La trasera más a tierra. Bueno, vamos, valiente. Capataz, cuida a tus costaleros, que por Pentecostés ellos serán peregrinos y rocieros. Bueno, pararse ahí. Ahí quedó. Capataz, cuida a tus costaleros, que aunque en el palio no cuadraran, tú siempre tenías sitio para ellos. Capataz, cuida a tus costaleros, que en Almadén de la Plata los costaleros serán los melojeros. Capataz, cuida a tus costaleros, que el día que te vayas para el cielo, aquí siempre te tendremos en el recuerdo. Con el Santísimo Cristo de la Salud en la calle, la mirada de mi capataz se dirige hacia el rincón de la torre de la iglesia, justo debajo del azulejo de la Virgen de los Reyes. Ahí está él, como todos los años. Unos años lo veía hacia su hermandad desde dentro de la iglesia, pero la mayoría lo hacía desde los pies de la Virgen de los Reyes. Había un lazo de unión entre él y mi capataz. Desde que llegó a Gines, me contaba que un día se encontraba jugando en la calleja esquina con la calle Real y apareció un hombre vestido de calle al que le preguntó: «Oye, Rubio, ¿me podrías indicar dónde está la iglesia?». Mi capataz, dispuesto como siempre, le acompañó hasta la iglesia. No se imaginaba que era el ayudante de don Juan Gago. Quiso que fuese el primer pregonero que tuvo la hermandad, allá por 1960. Natural de Río Tinto, fue hasta precoz para su vocación sacerdotal, que descubrió a los 10 años, ingresando en el Seminario de San Telmo de Sevilla con apenas 11 años, donde terminó con excelentes notas a los 21 años. Tan joven que tuvo que esperar 2 años para poder ordenarse sacerdote. El cardenal Segura, consciente de sus grandes dotes, lo mandó a estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Comillas de los Jesuitas. De vuelta en Sevilla, y mientras terminaba el doctorado, fue destinado a Gines. Persona importante en la vida de mi capataz, así como en la de la Hermandad Sacramental de Gines, el destino de cada persona, el lugar y el momento que le tocó vivir. Por ello, y desde esta oportunidad que me ofrece la Hermandad Sacramental, quisiera agradecerle el haber estado tan vinculado a mi familia, y en especial a la gran labor que hizo nuestro hermano e hijo predilecto de Gines. Gracias, don Francisco. Señor director espiritual, don Alberto Talavera, señor párroco emérito, don Juan María Cotán, hermano mayor y junta de gobierno de la antigua ilustre Hermandad Sacramental y Nuestra Señora de Belén, Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores Coronada en la Villa de Gines, hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad del Rocío, hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía, presidente y miembros de la Asociación Parroquial de San Ginés, grupos jóvenes de hermandades locales, señor alcalde y corporación municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Gines, amigos allegados y hermanos todos, el amor de Cristo nos ha unido como hermanos. Quiero empezar dando las gracias al grupo joven de la Hermandad Sacramental por haberme permitido que hoy esté aquí, poniendo voz a todos los recuerdos que guardo dentro de mí. Recuerdos vividos durante estos años, pero también recuerdos de anécdotas contadas por mis abuelos y por mi padre, entre las cuales me he criado y que han permitido que más que una hermandad, para mí seáis una familia. Gracias, Manuel, por aquellos consejos que me diste el día que nos conocimos, porque ahora tengo claro aquello que me dijiste.
Sin duda, gran parte de este pregón lo ha escrito, usando mis manos, nuestro Cristo de la Veracruz, por quien tanto como tú como yo sentimos tanta devoción. Aquel 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús, estando en casa de mi abuela Tere, recibí una de las noticias que sinceramente nunca me esperaba recibir. Obviamente, siempre había pensado lo privilegioso que sería para la familia tener la oportunidad de poner voz a todas las vivencias y acciones que hemos realizado. Fue un día de muchas emociones, alegría, tristeza, añoranza, lo mismo reía que lloraba, pero sobre todo me sentía agradecida por la oportunidad que la hermandad me había brindado para poder pronunciar esta 18ª exaltación joven de la Semana Santa. Las hermandades se forman en el siglo XII por personas pertenecientes al comercio o a un oficio, arte o menester, para ejercer una profesión y defensa de sus propios intereses, viviendo todos ellos en un determinado barrio o calle de la ciudad. Esta agrupación de artesanos se unieron desde el punto de vista religioso para compartir la devoción que todos estos miembros sentían, impulsados por la Iglesia. Por lo general, tenían la obligación y el deseo de ayudarse entre sí, no solo en el oficio del gremio, sino también en la ayuda al cofrade enfermo o participando en el luto del que fallece. Desde la Edad Moderna existen registros de gremios vinculados a hermandades y cofradías, que nacieron con el objetivo de una mayor unión y protección entre ellos. Algo muy interesante es que cada uno se desarrollaba en un barrio concreto de Sevilla, para garantizar el bienestar de los miembros, el abastecimiento de las materias primas y un equilibrio entre la oferta y la demanda. He aquí algunas de las hermandades que todavía siguen activas y que mantienen la relación gremial en su origen. La Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, fundada por el gremio de los ceramistas, que posteriormente, en el siglo XVI, se fusionó con el gremio de los pescadores y marineros, de ahí su sede actual, que se conoce como la Capilla de los Marineros. Otra de las más conocidas es la Hermandad de la Cigarrera, que, como indica su nombre, estuvo vinculada a la antigua fábrica de tabacos. Concretamente, los valores de guía antiguos de que nuestra hermandad posee fueron comprados a dicha hermandad. La Hermandad de los Panaderos, originalmente llamada Hermandad del Prendimiento, que también tuvo gran vinculación con el gremio de los panaderos. La Hermandad del Museo, fundada por el gremio de los plateros en 1575, se la conoce así porque su sede se encuentra en el Museo de las Bellas Artes de Sevilla. En el barrio del Arenal encontramos el gremio de los toneleros, vinculados a la Hermandad de la Carretería. De esta manera, la relación entre los gremios y las hermandades nos permiten conocer cómo era la vida en la antigua Sevilla, donde tanto la vida como la profesión estaban vinculadas a la religión. Con la llegada de la Revolución Industrial, en el siglo XIX, los gremios fueron condenados a la desaparición, quedando las hermandades en manos de pequeñas familias. Puede ser el caso de nuestra hermandad, que siempre ha estado dirigida por hermanos de sangre, primos, amigos, todos vinculados entre sí, aunque no compartieran la misma profesión. En la vida cotidiana, cuando hablamos de hermandades y cofradías, se refiere a lo mismo, pero es interesante que sepáis que las asociaciones de fieles han sido erigidas para ejercer el culto al Santísimo Sacramento y a la caridad. Este es el caso de nuestra hermandad, como sacramental que somos, siendo la finalidad principal, recibiendo el nombre de pías uniones. Y si además están constituidas a modo de cuerpo orgánico, se llaman hermandades, las cuales, una vez inician la estación de penitencia, pasan a llamarse cofradías. Las cofradías son pues asociaciones de fieles cristianos laicos, tales como jóvenes, hombres, mujeres, clérigos que se han unido para fines cristianos muy diversos como el culto al Santísimo Sacramento, las obras asistenciales, el entierro, el sufragio por los difuntos, la penitencia, etc. La Hermandad Sacramental de la Veracruz de Gine, en el transcurso de su historia, ha tenido los siguientes títulos. En la época fundacional, primera mitad del siglo XVI, Santa Cofradía de la Veracruz. En 1638, insigne Cofradía del Santísimo Sacramento Santa Veracruz y Nuestra Señora de Belén. En 1670, Cofradía del Santísimo Sacramento y Santa Veracruz. En 1706, Cofradía del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas del Purgatorio y Santa Veracruz. En 1719, Hermandad del Santísimo Cristo, Santa Veracruz, Ánimas Benditas y Nuestra Señora de Belén, llegando a constar así en un acta con fecha 3 de marzo de ese mismo año. En 1755, Cofradía del Santísimo Sacramento, Santa Veracruz y Ánimas Benditas del Purgatorio. En la primera mitad del siglo XX, Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento, Santa Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores. En 1976, Antigua Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores.
Probablemente estas distintas advocaciones, en lo que hasta el siglo XVIII se refiere, sean debidas a la fusión con otras hermandades que se fueron creando y que no consiguieron tener suficientes recursos para llevar una vida activa e independiente, o bien que ampliara su título, puesto que en su regla fundacional ya se establecían obligaciones tanto del culto como asistenciales, que eran propias de las hermandades sacramentales y de las ánimas del purgatorio. El título de sacramental, en sus distintas aceptaciones, está unido al de Veracruz o Santa Cofradía de Veracruz, en Gines, desde los primeros tiempos de la fundación de la hermandad. Podemos pensar que no se trata de diferente corporación porque en algunos documentos solo aparezca el título de sacramental o santísimo, sin hacer referencia a Veracruz. Ello más bien lo podemos atribuir al escribano del momento, que recoge en el documento y que así figura solo el título de sacramental, omitiendo el de Veracruz. Así ocurre también en nuestros días que, bien por costumbre, bien por economía del lenguaje, y ser así conocida popularmente, cuando nos referimos a ella, prescindimos del título Veracruz y la decimos la sacramental o santísima. 3 son los titulares de nuestra hermandad: la Virgen de Belén, el Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores Coronadas. Al principio de mi pregón me habéis escuchado decir, con el Santísimo Cristo de la Salud en la calle. Yo siempre escuché decir a mi capataz que el Santísimo Cristo se llamaba el Cristo de la Salud. Según consta en algún archivo parroquial, se llamaba así y después de una de las distintas reformas que ha habido en sus reglas, se adoptó el nombre de Santísimo Cristo de la Veracruz. Sería interesante indagar en el título verdadero de nuestro Cristo y saber el motivo que llevó a su cambio de nombre. Sobre la Virgen de Belén no hay mucha información, a pesar de que es la patrona de Gines. Sí es cierto que la tenemos presente para todos los acontecimientos que la hermandad celebra. Llámese la famosa jornadita, celebración del Día de la Purificación, donde presenta a los niños nacidos en ese año, popularmente llamada Candelaria, donde se simboliza la luz del mundo ante Cristo. Un dato curioso sobre la festividad de la Candelaria de nuestra hermandad es que en el año 1963 marca un hito en los anuales de la corporación, ya que la Junta de Gobierno, ante las dificultades de encontrar costaleros profesionales, queriendo tomar la cruz y hacer penitencia bajo sus trabajaderas, organiza una cuadrilla integrada por la propia Junta y 4 hermanos más, que llevan con gran pericia el paso de la Virgen de Belén, por primera vez el 2 de febrero de ese mismo año. Festividad de la purificación de la Santísima Virgen María, la Candelaria, de tanta tradición en nuestra hermandad. Ello permitió ganarse la admiración y el respeto de todo el pueblo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir y una semilla que fructificaría con el pasar de los años. Ese mismo año, los hermanos llevan el paso del Santísimo Cristo de la Veracruz, el Viernes Santo, y en la Semana Santa de 1964 se incrementa la cuadrilla, para llevar también el paso de palio de la Virgen de los Dolores, y así hasta nuestros días. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores, desde siempre, ha centrado la devoción mariana de Gines. Prueba de ello son las innumerables muestras de devoción popular dedicadas hacia ella. En diciembre anuncias la venida de Jesús. En febrero nos lo presenta tras su bautismo. En abril, ilusión de resurrección. Y durante el resto del año, mi Virgen de Belén, eres madre de mi corazón. No hace falta que te alaben, bellísima perla entre rubíes, porque todo el mundo sabe por lo que tu hijo sonríe. Con su manita acaricia con divina majestad a la criatura más pura que vio esta hermandad. No hay mayor locura para el mortal humano que rozar tu manto o poder besar tu mano. Dulce del Espíritu Santo, los ojos no se cansan de mirarte. Flor blanca de pureza, ni los corazones de amarte. Pero qué gran tristeza, madre, no verte la cara, si virgen más bella no cabe aún coronada con tiara. Y ya todos saben que no hay patrona semejante, por más que yo imagine, como es la reina y señora de esta villa de Gines. La autoría de la imagen no está documentada, pero ha sido atribuida al imaginero Juan de Astorga. Su autoría fue descubierta en 1958, cuando se procedía a la restauración del candelero, siendo mi capataz el que tuvo privilegio de aquel descubrimiento. En la parte inferior del busto de la imagen figuraba la inscripción Astorga 1816, lo que databa la imagen como obra de Juan de Astorga. Uno de los mayores acontecimientos que se han podido producir en el pueblo de Gines fue aquel día de septiembre de 2008, cuando Nuestra Señora la Virgen de los Dolores fue coronada canónicamente por el señor arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo.
Cuando la madre lo es todo y cuando todo es la madre, misericordioso el rezo de Gines cuando tú sales. Balcones y calles engalanadas para rezarte y limpiarte tus lágrimas, madre de los dolores. Coronada en tu plaza del pueblo que quiso llenar Gines de honores sacramentales. Tú eres devoción mariana de tus costaleros porque en tu pueblo llevas, en tu corona llevas mi pueblo entero. Belén era una población pequeña situada a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Sus habitantes vivían del culto del trigo y de la cebada, por lo que recibía el nombre de Belén, palabra hebrea que significa casa del pan. Quizás por eso, cada vez que entro en la iglesia y te veo presidiendo el altar, me siento como en casa. He crecido escuchando a mis padres decir orgullosos que me llamo Belén por ti, de lo cual he de decir me siento privilegiada. Patrona de Gines, titular de la parroquia y de esta hermandad, eres la luz de mi caminar, consejera siempre que lo necesito y recuerdo de mi niñez. Encuentro con lo que ya no están, reflejo de la esperanza, la ilusión y la alegría. Acogiste a María y a José cuando más lo necesitaban, permitiendo que un gran acontecimiento sucediera en ti, la llegada del Mesías. Siempre estás ahí para anunciarnos momentos importantes. En diciembre te vistes de humilde hebrea, te rodeas de un buey y una mula y a la medianoche anuncias la llegada del Rey del mundo en un humilde pesebre. En febrero, una brillante mañana de domingo, nos anuncias de manera esperanzadora el bautismo de tu hijo, recorriendo las calles de nuestro pueblo. Día en el que los cristianos nos empezamos a poner nerviosos, a notar que los días poco a poco van siendo más largos, la cuaresma se va acercando. El olor a incienso nos recuerda que en breves semanas empezaremos a notar ese olor a azahar que nos invadirá, el cual desembocará en la ansiada Semana Santa. Llega el Viernes Santo, ves a tu hijo morir en la cruz. Observa desde el altar cómo se van formando las filas de esos nazarenos, algunos de ellos pequeños, ansiosos por realizar su primera estación de penitencia. Pero al tercer día tu hijo resucitó. Pasas a transmitir esperanza, alegría, y lo haces paseando por tu pueblo, anunciándole a Gines que tu hijo ha resucitado para irse al cielo junto a los añorados nazarenos. Desde pequeña me he criado sintiendo y percibiendo la admiración que mi familia siente hacia ti. Siempre has sido, eres y serás uno de los pilares de mi vida. Dicen que las tradiciones y costumbres se heredan de padres a hijos, pero en este caso has conseguido que eso llegue hasta los nietos. Sí, hablo de esa admiración que tenía mi abuelo hacia ti, mi Cristo de la Veracruz, esa que heredó mi padre, quien me la transmitió a mí. A tu lado siento que nada malo me puede pasar. Eres apoyo incondicional, consejero y causante de la fe que siento por ti. Hace unos meses me preguntaron por qué imagen sentía más devoción. Yo creo que no hace falta ni que responda, pero permíteme que te diga quién ha sido el causante de ello, mi abuelo. Desde pequeña he vivido cómo en mi familia te tenían presente cada segundo del día del mes y cada mes del año. 365 días presentes en el corazón de mi familia. La devoción que sentimos hacia ti, ese pellizco que nos da en el corazón cada vez que vemos tus heridas, esas lágrimas que se nos asoman cada vez que vemos tu cara y esa voz temblorosa que intenta salir de nosotros, eso es lo que nos pasa cada vez que te miramos. Hazme una cruz sencilla, carpintero, sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra, el astil disparándose a los cielos, que no haya un solo adorno que distraiga ese gesto, este equilibrio humano de los dos sencillos mandamientos. Sencilla, sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. ...6 de septiembre de 2008. Supongo que para casi todos ese día marcó un antes y un después. Algunos lo recordarán mejor y otros con menos detalle. Yo soy de esas que recuerdan algunos detalles, pero no muchos, pero lo justo como para ser conscientes de la importancia de aquel día y de la alegría que se respiraba en el pueblo de Gines. Aquel día, tú, mi Virgen de los Dolores, fuiste coronada con ayuda de todo el pueblo de Gines, volcado por y para ti. Recuerdo todas las historias de mi abuela Tere que me ha ido contando a lo largo de los años, sobre cómo se consiguió la cantidad suficiente de dinero para poder hacerte el regalo más grande que podía existir, coronarte en la villa de Gines. Ella me explicaba cómo iba junto a sus amigas, la de los 20 duros, casa por casa buscando una pequeña limosna, la cual, con esfuerzo y constancia, se hizo de oro. El oro que llevas sobre la cabeza, el que te proclamó reina del pueblo de Gines. ¿Cuántos momentos de mi vida habré podido pasar a tu lado? ¿Cuántas veces habré podido cambiarte de ropa? ¿Cuántos años habrá pasado mi abuela Tere a tu lado?
Crecí entre telas que mi abuela compraba para poder vestirte según la festividad que se acercase. Recuerdo que año tras año le pedí a mi abuela si me dejaba ir con ella a vestir al niño Jesús. Al principio no le hacía mucha gracia porque era aún pequeña y probablemente no lo iba a tratar con la delicadeza que se merecía. Sin embargo, al cabo de unos años, recuerdo como cuando se acercaba alguna festividad me comentaba los viernes por la tarde que el sábado iba a ir a vestir al niño Jesús y siempre terminaba con la pregunta: ¿entonces vas a querer venir mañana conmigo a la iglesia a cambiar al niño? Obviamente nunca salió un no por mi boca. Recuerdo despertarme esos sábados nerviosas porque mi abuela se acordara de mí. Cuando sonaba el portero de casa, todo se me pasaba. También recuerdo lo eterna que se me hacía la calle real. ¿Cómo podía conocer mi abuela tanta gente? ¿Llegaríamos en algún momento a la plaza de la iglesia? Pero sabía que la espera desespera y que realmente al subir la calle me iba a encontrar con el maravilloso privilegio de poder vestir al niño Jesús. Ya fuera de acólito, de nazareno, de pastor, de azul para la Inmaculada, de rosa tu último traje para el Corpus. Recuerdo como me decía: mira, Belén, este es el niño perdido. El día que yo no pueda arreglarlo, como tú ya sabes cómo yo lo hago y la ropita que hay que ponerle, tú te encargarás de vestirlo. He aquí una muestra de las diferentes vestimentas que confeccionaba para su niño perdido, con tanto amor. Nunca olvidaré esos momentos en los que, junto a mi abuela, entraba por la puerta de la iglesia a eso de la media mañana, las luces apagadas porque la vidriera permitía entrar la suficiente luz del exterior y había un silencio espiritual y un respeto que permitían que el único sonido que se escuchase fuera el de mi abuela diciéndome que tenía que acercarle. Un silencio que permitía escuchar el roce de la ropa con las paredes de la bolsa. Un silencio que permitía escuchar el leve roce del trapo mientras limpiábamos las potencias para que los relucieran aún más. Cada día que acompañaba a mi abuela a cambiarle de ropa, tenía más claro que no había mejor herencia de abuela a nieta que la que ella me quería dejar. Pero por desgracia la vida cambia y ahora me toca conformarme con aquellos bonitos recuerdos que construí junto a mi abuela. Aquella ilusión que ella me transmitía por formar parte de la hermandad, la cual a día de hoy es una parte muy importante de mi vida. Evidentemente, al igual que la sociedad cambia, la jerarquía también, adaptándose a los nuevos tiempos. Pero no olvidemos nunca de dónde venimos, así como respetar las costumbres y la forma de hacer las cosas, porque los pueblos se nutren de sus tradiciones y sus costumbres, y sin darnos cuenta podemos herir el sentimiento de muchas personas. Existen otro tipo de hermandades, que son las de gloria. Son hermandades de menos cantidad de hermanos, pero de muy honda devoción y siglos de historia. En nuestro pueblo de Gines podemos hablar del caso de la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía, que gracias a ella siempre ha sido la escuela de todo capataz y costalero. ¿Quién no ha salido por primera vez de costalero en tan humilde hermandad? Este año se conmemora el tricentenario de la ermita de Santa Rosalía. Enhorabuena a la hermandad y al pueblo de Gines por dicha conmemoración. Y sobre todo quiero destacar la labor que está realizando una persona, por su humildad, honestidad y solidaridad desde muy pequeño. Que cuando iba a Sevilla con su madre no podía ver a una persona pidiendo limosna, porque le quería dar ayudar a todos con algo. No cambies de forma de ser, porque eres de las personas que toda hermandad quisiera tener como hermano mayor. Ejemplo bueno y de hombre bueno y fe verdadera. Enhorabuena por la gran labor que estáis haciendo, Agustín. Con rumbo a tierras lejanas voló con la mente mía, atravesando distancias 1000 rutas desconocidas. Llegué a una tierra soñada enfrente de una bahía, mar de cristalinas aguas. Palermo, tierra bonita, de allí es nativa una santa, ella es su cuna bonita. Su padre, don Sinibaldo, su madre, doña María, a quienes Dios un ángel enviará y ellos llamarán Rosalía. Una dulce muchacha, agraciada, bella y sencilla, quien renunció a ser mundana porque adorar a mi Dios quería. Ella es de los marineros patrona, desde Palermo a Sicilia. Santuza ellos la llamaban, Santuza Virgen Chiquita. Rosalía, mi bella santa, con ojos llenos de vida, tú que vives entre nuestra ermita y la plaza, bendice al pueblo de Gines, Santa Bonita. He de ser sincera. Una parte de mi corazón se encuentra a más de 70 kilómetros de aquí, en un pequeño pueblecito arropado por las montañas, en cuyo centro se aloja la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Un pueblo que vio nacer a mis abuelos, Martina y Mauricio, a mi madre, a mi tía Eva y a mi tío Mauri. Un pueblo que me ha visto crecer, dar mis primeros pasos, escuchar por primera vez saetas, elegir el camino de la fe.
Un pueblo que me ha aportado a mi Cristo del Crucero y a mi Virgen de Gracia, mi segunda casa, Almadén de la Plata. Pero para mí es algo más que un pueblo. Es un lugar de refugio en el que todos mis miedos e incertidumbres se marchan. Un lugar en el que me siento aún más cerca de algunos de los ángeles que hoy han bajado del cielo para estar aquí, a mi vera. Abuelo, por desgracia, hace 22 años que tuviste que marcharte, dejando aquí un gran vacío. Si supieras cómo me han hablado de ti, cuánto te añoran aquí abajo y la falta que nos haces. Tuviste la suerte de conocer a Eva y a Marta, pero por desgracia, Inma, Martina, Carla y yo solo hemos podido conocer tu legado, la huella que has dejado en la familia y todos los momentos que tuviste junto a tus hijos y a la abuela Martina, quienes a día de hoy, orgullosos y con un nudo en la garganta, nos cuentan todos los viajes que hicisteis, las vivencias, los momentos de dificultad y un sinfín más de historias que me permiten acercarme a ti. Si me preguntan qué significa para mí Almadén de la Plata, o como decimos en la familia, el pueblo, diría que significa familia, descontrol, reencuentros, diversión, pasión, fe. Hay dos momentos cruciales durante el año en los que nos reunimos toda la familia casi al completo, en los que vivimos esos momentos de reencuentro con familiares a los que quizás no hemos visto durante todo el año. Esos momentos de diversión, todos los primos juntos en la plaza de la iglesia, o como nosotros llamamos, el llano de la iglesia. Esos momentos de pasión que experimentamos a principios de agosto y septiembre, y esos momentos de fe cuando la noche antes de la procesión vamos a la iglesia y aportamos nuestro granito de arena, ya sea barriendo, ayudando a embellecer de flores los pasos o simplemente limitándonos a observar la belleza de las figuras. Esos son los momentos que han hecho que una parte de mi corazón se encuentre allí. Además de que, gracias a la pasión de mi abuela por la Virgen de Gracia, puedo sentirme orgullosa de decir que soy hermana de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, prácticamente desde que nací. Si hay un día que espero durante todo el año, ese es mi Viernes Santo. Ese día no me importa si duermo mucho o si duermo poco, no me importa el frío o el calor que haga, no me importa si está soleado o si llueve, aunque si no hay riesgo de precipitación mejor. Ese día lo único que me importa es que mi hermandad pueda realizar su estación de penitencia. Solo me importa que los pequeños e inocentes nazarenos puedan vivir su primera estación de penitencia, que su ilusión no se marche por una probabilidad de precipitación. Desde que amanece ya me empiezo a poner nerviosa. Miro el reloj constantemente, ansiosa porque llegue el momento de poder colocarme las zapatillas de esparto y la túnica. Ansiosa porque mi madre y mi hermana nos ayuden a mi padre y a mí a colocarnos el cinturón y que la cola de la túnica quede perfecta. Ansiosa porque llegue ese momento de tener que colocarme el antifaz para poder emprender nuestro camino hacia la iglesia. El año pasado tuve la oportunidad por primera vez de ser diputada del primer tramo de Cristo de la Veracruz. Tuve la oportunidad de respirar la ilusión y el nerviosismo de esos pequeños que por primera vez realizaban una estación de penitencia. Muchos de ellos no sabían cómo coger el cirio, otros el cirio era más grande que ellos, otros no paraban de preguntar cuándo íbamos a salir, algunos no llegaron ni siquiera a quitarse en ningún momento el capirote, pensando que así saldríamos antes a la calle, pero había otros que no realizaban su estación de penitencia. A lo mejor simplemente era la segunda, pero ya era suficiente como para conocer cuáles eran los sentimientos que iban a experimentar. Algunos ya sabían lo que era no realizar una estación de penitencia por riesgo meteorológico. Otros, a pesar de ya haberla realizado, no se acordaban al ser pequeños o simplemente porque una pandemia les arrebató parte de su infancia, entre las que se encontraba el Viernes Santo. Recuerdo perfectamente el primer año en el que no pude realizar la estación de penitencia, porque la lluvia acechaba. Era aún pequeña, recuerdo estar junto a mi padre escuchando decir al hermano mayor qué decisión había tomado la Junta de Gobierno. Recuerdo aquellas palabras: la Junta ha decidido no realizar la estación de penitencia. 10 palabras que me dejaron paralizada, hasta que mi padre me explicó cómo íbamos a realizar la estación de penitencia, todos los hermanos unidos, arropados por nuestros titulares, dentro de la iglesia. Un año después, todo eso simplemente era un recuerdo que asomaba por mi cabeza mientras las puertas de la iglesia se abrían después de la llamada de un nazareno. Una llamada que nos abre las puertas del cielo, que nos indica que es el momento de bajar antifaces, de guardar un silencioso respeto nazareno, de llenar las calles de incienso y con valentía poner una hermandad como la nuestra en la calle. Como señal de respeto salimos silenciosamente de la iglesia, bajamos por el casino y casi terminando la calle se escucha, en medio de un silencioso atardecer, uno de los sonidos más bellos, el llamador del paso de Cristo de la Veracruz. Ese es justo el momento en el que, de manera respetuosa, los diputados indicamos que el momento de levantar los cirios ha llegado, que nuestro primer paso está en la calle y que nuestra estación de penitencia acaba de comenzar.
A medida que va avanzando la tarde, las calles se van iluminando gracias a pequeños cirios. A veces, con suerte, conseguimos ver desde los primeros tramos cómo brilla nuestro Cristo de la Veracruz, rodeado de pequeños y brillantes destellos que te hacen sentirte incluso más cercano a él. Como ya sabemos, todo llega a su fin. A medida que vamos avanzando por la calle Real, a pesar de no poder ver las caras por el antifaz, se siente cómo nos vamos acercando a la iglesia, cómo las caras se van tornando a tristeza por haber esperado tanto tiempo y que todo haya pasado volando. Pero realmente no saben que hasta que no lleguemos a casa no se ha acabado la estación de penitencia. Desde que los integrantes de los primeros tramos llegamos a la iglesia, vamos dejándolo todo perfecto, para que no haya interferencias a la hora de llegar nuestros titulares a la iglesia. Uno de los momentos más mágicos es ver desde el interior de la iglesia cómo nuestro Cristo se va acercando a nosotros, escuchar cómo sufren esos costaleros para que nada le pase a él, cómo el capataz le va dando indicaciones y cómo los que nos encontramos en el interior nos ponemos nerviosos porque todo salga perfecto. No sé si solo me pasará a mí, pero cada año veo la puerta más pequeña. Unos minutos después de llegar el Cristo a su casa, aparece nuestra Virgen de los Dolores, en un palio casi de las mismas dimensiones que la puerta de la iglesia. Un palio que año tras año nos hace sufrir a los de dentro, siempre creyendo que en cualquier momento alguno de los faroles va a rozar con la puerta. Son momentos de nervios, momentos en los que los vellos se ponen de punta, en los que las emociones brotan en forma de lágrimas que inundan nuestros ojos. Lágrimas que nos recuerdan lo duro que ha sido esperar un año entero para volver a vivir ese momento. Lágrimas por los que hemos perdido, lágrimas por los que no están pasando por un buen momento, o simplemente lágrimas de alegría, porque todo ha salido como esperábamos, habiendo superado todos los obstáculos. A partir de ese momento, las puertas se cierran y esperan ansiosas a poder abrirse en la próxima Semana Santa. Los cirios se guardan en las cajas, esperando el próximo año volver a realizar la estación de penitencia. Las varas e insignias se colocan cuidadosamente en sus correspondientes sitios. Las bocinas quedan apoyadas en el altar y nuestros titulares esperando volver a vivir una tarde tan cristiana como esa dentro de un año. Pero aún no ha terminado la estación de penitencia, aún queda regresar a casa. Toca volver a colocarse el antifaz y, de manera respetuosa y silenciosa, volver a casa. Toca quitar de la túnica y los zapatos los restos de cera, guardar el cinturón de esparto cuidadosamente para el próximo año, meter las estampitas en los sobres, guardar el escudo y, una vez limpios la túnica y el antifaz, guardarlos en los altillos hasta que el próximo Viernes Dolores toque volver a sacarlo para que al esparto le vaya dando un aire, para probarse las zapatillas por si se te han quedado pequeñas, planchar la túnica y el antifaz, buscar el escudo y colocar todas las estampitas y la papeleta de sitio sobre la mesa del salón hasta que llegue el Viernes Santo. Los jóvenes han sido y seguiremos siendo uno de los pilares esenciales dentro de las hermandades. Quizás puede ser que por ser jóvenes no se nos haya dado nuestro sitio o no nos hayan formado. Para hablar de la juventud me voy a apoyar en Giovanni Melchiorre Bosco, más conocido como Don Bosco, San Juan Bosco, sacerdote que fundó la Congregación Salesiana y la Asociación de María Auxiliadora, entre ellas. Su prestigio como sacerdote y como educador de los jóvenes necesitados o en riesgo le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su país, así como una notable fama en el extranjero. Decía que si empezamos temprano una vida cristiana, la continuaremos hasta la vejez y tendremos una muerte santa, que era el principio de nuestra bienaventuranza eterna. Si por el contrario nos conducimos mal en nuestra juventud, es muy probable que continuemos así hasta la muerte, momento terrible en el que se decidirá nuestra eterna condena. De esa vida cristiana temprana en nuestra hermandad, siempre ha habido jóvenes dispuestos. Quizás en tiempos anteriores a estos últimos años no se reconocía como grupo, pero sí ha habido siempre jóvenes alrededor de la hermandad, dispuestos y comprometidos. Aquí hoy tenemos un ejemplo vivo de un joven que formó parte de un grupo. Serían aproximadamente 5 personas, no más, que tenían muchas inquietudes porque la hermandad fuese adquiriendo insignias para ir poco a poco completando los tramos de los nazarenos, según establecen nuestras reglas. A estos jóvenes se les ocurre la idea de realizar un estandarte y costearlo por ellos mismos. ¿Que cómo lo financian? Pues recogiendo cartón y almacenándolo en el almacén de la Española, la Alcoyana Chica. Cuando tenían una carga grande lo llevaban y lo vendían y así fue como consiguieron dicho estandarte, el que a día de hoy dispone nuestra hermandad. Uno de esos jóvenes, al que haré referencia a continuación, como decía San Juan Bosco, empezó una vida cristiana temprana, de ahí que a su edad haya pertenecido en varias ocasiones como miembro de la Junta de Gobierno, ostentando diferentes cargos. Ese joven cofrade, hoy adulto, por su vida cristiana y su buen nacer, hijo de Patrocinio y Antonio, lo mismo te monta un nacimiento, que te pone un plan de altar, que te viste una imagen, que te borda una saya, que te monta una candelería, que te exorna un paso de flores, que te monta una jornadita,
creo que a su Virgen de los Dolores Coronada, a la que tanto venera. Le ha recompensado. Hablo de nuestro hermano mayor, Antonio Palomar, persona comprometida. En la década de los años 90 existió otro grupo joven, mucho más numeroso, que tras asistir a un cabildo extraordinario para restaurar a la Virgen de los Dolores, hoy coronada canónicamente, reunidos en un bar, llegaron a la conclusión de que la hermandad necesitaba de ellos. Se necesitaba de personas jóvenes para realizar nuevas cosas y dar un impulso para actualizar a la hermandad, a los tiempos que se avecinaban. Fueron 5 valientes jóvenes comprometidos por su hermandad, a quienes no se les ocurre otra cosa que financiar un paso de Cristo. Su financiación no fue nada fácil por su coste económico. Se organizaron rifas, fiestas de cotillón, fin de año, montaje de caseta de feria de Gines, lotería de Navidad, etc. Hoy en día es una realidad. Gracias a esos jóvenes, gracias a Fernando Pacheco, hijo, Manolo Camino, hijo, José Antonio Hurtado, el Titi, Manolito Posada, que en paz descanse, y mi padre, personas comprometidas. Otro de los impulsos en los que la hermandad consiguió en cuanto a dar una mayor solemnidad en los cultos del quinario y sextenario fue la creación de un grupo de acólitos, para algunos impensable, puesto que la hermandad no poseía ni ciriales ni dalmáticas. Para ellos nunca había habido acólitos de nuestra cofradía. Era la primera vez que 6 personas se ponían una dalmática. No se podéis imaginar la expectación que tuvo ese Viernes Dolores y lo mejor de todo, que salió perfecto. Los criales fueron prestados por la Hermandad de la Veracruz de Benacazón por varios años y las dalmáticas fueron confeccionadas por la mejor modista que tenía la hermandad y que ha tenido. Hoy no ha podido estar presente por la cantidad de costura que tiene acumulada, ya que estamos en vísperas de la Semana Santa. Es evidente que la actual situación de las cofradías, donde se ha conseguido reunir un patrimonio devocional y artístico impensable, no hace muchos años y que podemos admirar todos los años en nuestra Semana Mayor. Aunque esto ha conllevado también una excesiva jerarquización y especialización a un perfeccionismo. Me consta que el Grupo Joven de la Hermandad Sacramental tiene actualmente varios proyectos, entre ellos uno muy destacable, que es poder recuperar la Cruz de Mayo. Tenemos mucho que aprender y en estos tiempos donde la sociedad en la que estamos inmersa nos está intentando amoldar a su convivencia. Los jóvenes de ahora no son ni mejores ni peores que los de antes, simplemente diferentes. Nuestra sociedad los ha amoldado a esa manera. Se ha construido un mundo de la noche en el cual se sienten los protagonistas y en el que aparecen ciertos peligros, pero en el que también afloran valores y sentimientos. Así somos tolerantes, solidarios y globales, valores que nuestros mayores han aprendido ya de adultos. A veces nos rebelamos contra las injusticias y la marginación. Nos interesa la amistad y el compañerismo. Si analizamos todos los valores, son valores cristianos y cofrades. Solo es necesario que los mayores sean capaces de atraernos hacia nuestras vivencias y hacernos aflorar unos sentimientos que todos llevan en su interior, pero no metiéndonos en unos refugios para que estemos seguros y apartados del mal exterior. Los jóvenes tenemos que ser cristianos en nuestro medio. Deben de aceptarnos tal y como somos, tratarnos de igual a igual, dejarnos equivocarnos por sí mismos. Somos un componente más de la cofradía, tan necesario como los demás. Los mayores nos deben ir dando progresivamente puestos de responsabilidad. Hay que confiar en nosotros. Si las personas que gobiernan las hermandades no hacen nada en pocos años, las cofradías quedarán vacías. Puede que tengamos que dejar de salir a la calle en protestación de fe. Solo una revisión o reflexión con profundidad por todos los hermanos de la hermandad, hoy por hoy, nos haría mirar a un futuro con más garantías. Las cofradías deben ser conscientes de que el problema de este acercamiento a la juventud lo deben hacer también cuando aún somos niños, dejándonos a conocer y haciéndonos sentir como en casa. Hacemos llevar también la labor evangelizadora y cofrada a los niños. Ahora muchos de ellos no conocen apenas nada acerca de Dios. Las experiencias al respeto son muy positivas y no debemos formarlos por imperativo de la Iglesia o porque las cofradías lo hacen. Hay que ser conscientes de cuáles son nuestros verdaderos valores y cuáles no. Hay que estar dispuestos a soportar la crisis si ésta llega y hay que dejar que el Espíritu Santo nos lleve. Las cofradías deben ser el lugar de reunión de muchos y variados grupos. Necesitamos que la experiencia de nuestros mayores, del ímpetu de los jóvenes y de la ingenuidad de los niños. Las cofradías son, casi con toda seguridad, los únicos grupos dentro de la Iglesia en los que esto funciona. Debemos saber darle importancia a los valores a los que hasta ahora no se les ha prestado toda la atención que se les debería dar, haciendo que nuestras cofradías den una respuesta actual al mensaje evangélico, pero todos juntos como una comunidad reunida en torno a las figuras de Jesús y María, participando de los mismos deseos y anhelos con los mismos sinsabores y las mismas alegrías.
Os voy a contar una historia de un joven cofrade que cursó sus estudios en el Colegio de la Santísima Trinidad de Sevilla. Este cofrade, como joven que era, tenía muchas inquietudes. Una vez le contaron que la Virgen de la Esperanza de la Trinidad se asemejaba mucho a la Virgen de los Dolores de Gines. Y la otra inquietud era que le comentaban sus amigos que en los pasos de Sevilla, las parihuelas, se estaban fabricando metálicas en vez de madera, para aligerar el peso. Eso a él no le cuadraba. Quería saber cómo eran los pasos de Sevilla por dentro. No tardó mucho en averiguarlo. Resulta que, como alumno aventajado, pronto se dieron cuenta de sus dotes, por lo que cuando había algo que preparar en el santuario de María Auxiliadora, ¿a quién iban a buscar? Al joven cofrade de Gines. Pronto se ganó la confianza del capellán y, en una de sus reparaciones en el santuario, aprovechó que lo dejaron solo y se metió debajo del paso del Cristo de las 5 llagas, para poder ver lo que le habían comentado de las parihuelas metálicas. Entonces no había teléfonos móviles para poder hacer fotografías, así que tuvo que memorizar bien todos aquellos detalles de cómo eran las parihuelas metálicas, para luego exponerlo a sus amigos. Todas las mañanas, sobre las 7:30 de la mañana, solía entrar al instituto por la puerta del santuario. Le daba los buenos días a María Auxiliadora y a San Juan Bosco, y a continuación accedía a la clase a través del patio de Santo Domingo el Sabio. Allí podemos encontrar las cárceles sagradas donde se encuentran Santa Justa y Rufina, patronas de Sevilla y de los alfareros. Si conocéis el santuario de María Auxiliadora, nada más entráis en él, a la izquierda, tenéis la capilla donde se encuentra la imagen de la Esperanza de la Trinidad, realizada en 1818 por San Juan de Astorga, y el Santísimo Cristo de las 5 llagas, de talla realizada por Luis Álvarez Duarte. Esta capilla se encuentra totalmente a oscura. Para que se encendiese la luz tenía que echar una moneda en el cepillo que hay junto a la reja, y cuando echaba la moneda, se encendía una luz por un tiempo. Como era joven, se echaba una moneda por día para ver a su Virgen de la Esperanza Trinidad iluminada. Para el fin de semana tenía menos dinero para salir con los amigos, de tantas veces como iba a realizar las tareas de mantenimiento. De esos días que se quedaba solo en el santuario, no se le ocurre otra cosa que meter un destornillador pequeño en la ranura por donde se echaba la moneda. Lo dejaba metido y de esa manera hacía que se iluminara la capilla por un tiempo indefinido. Y de esta manera se ahorraba el echar la moneda. Las cosas de mi padre. Tras este breve recorrido de lo que son los jóvenes comprometidos por la hermandad, han sido y deben seguir siendo, es de recordar que tenemos que cuidar todo el patrimonio que nuestros padres, madres y abuelos nos han dejado. Que esto está aquí por algo, que debemos respetar las costumbres, las tradiciones, la humildad, la seriedad por la que nuestra hermandad siempre se ha caracterizado. Y los que somos hoy jóvenes tenemos que aprender a hacer las cosas según nos están enseñando, para que cuando seamos adultos podamos entender por qué las cosas se hacen de esta manera. Nada se sabía de la Madre de Jesús. Vivía en Nazaret, oculta a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios, hasta la pronunciación del ángel Gabriel. María de Nazaret era una mujer israelita perfectamente desconocida. Su vida trasciende a la historia por el libre y amoroso cumplimiento de la misión que le fue asignada desde la eternidad y que ella conoció a través del ángel Gabriel. Nace en una familia de la tribu de Judá. Sus padres se llamaban Joaquín y Ana. Diversas tradiciones nos la sitúan desde muy pequeña en el templo donde aprende la Sagrada Escritura, a un nivel no usual para las mujeres de Israel, pero lo importante era su trato con Dios desde el principio. En su infancia o primera adolescencia es cuando percibe con claridad que Dios le pide a la Virgen, le pide vivir virgen por amor a Dios. Su vida de oración es intensa para poder descubrir algo infrecuente, la entrega total, prescindiendo de todo tan bueno y tan bendecido por Dios, en todos los libros santos y en la conciencia de los humanos, como el matrimonio y la maternidad. Pero Dios quería de ella ese modo de vivir, que es amar con el corazón indiviso, sin anticipos de cosas buenas, ofrenda y sacrificio. Aunque ella no lo sepa, desde su concepción tiene el privilegio de no estar afectada por el pecado original y estar, por tanto, llena de la gracia de Dios. Cuando cumple 13 años, sus familiares, siguiendo las costumbres del momento, deciden poner los medios para que se case del mejor modo posible. Para eso, miran entre los varones de la tribu y descubren uno que tiene todas las condiciones, José, vecino también de Nazaret. Era justo, es decir, cumplidor con la ley, honrado, trabajador y piadoso. Un hombre bueno a los ojos de todos, que puede encajar muy bien con el carácter de María.
Los planes de Dios siguen su curso. Ahora podrá ser madre virginal, protegida a los ojos de todos por el matrimonio de José. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. El ángel llegó hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a la luz un hijo al que pondrás nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre en el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». A lo que le contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en la vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal y como has dicho». Después lo dejó el ángel Gabriel. De este modo, a toda persona de fe y conseguidor de Cristo se le presentará en algún momento de la vida un ángel enviado por Dios, y puedo dar fe de ello. Era un día caluroso del mes de julio cuando un ángel se le presentó a mi capataz. Era el ángel Ernesto, que significa en germano valiente, luchador, voluntarioso, hombre fuerte, serio. El enviado por Dios le dijo a este: «Alégrate, hombre de Dios, no temas, me envía a Dios para que cuide de ti. Me dice que aún no tienes sitio para ti en el reino de tus costaleros que se fueron». A continuación, el ángel Ernesto le puso sus manos en su pecho, iluminado por varios rayos de luz intensa dorados que se posaron junto a la blanca paloma, y posteriormente se retiró, quedando sanado. Cuando el ángel Ernesto llegó a su casa, su mujer, María, le preguntó cómo le había ido en su primer camino como peregrino a la aldea almonteña. El ángel, enmudecido, no era capaz de gesticular palabra alguna. Cuando pudo recuperar el habla, le dijo a su mujer que había salvado la vida de un hombre, con ayuda de Dios. Jesús, en su última cena, dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes los oprimen por su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servidor, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos». A ti, Ernesto, te digo: hay muchas maneras de ayudar en esta vida. Una de ellas es aliviar el dolor del que lastima, el poder escuchar a las personas que acuden a ti buscando consuelo y ayuda, los que necesitan más que una mano amiga que les deje sentir un poquito de alegría, o los que simplemente requieren ser escuchados para poder desahogar su alma dolorida. Un día decidiste ser todo eso. Estudiaste una carrera maravillosa, una carrera llamada medicina. Allí encontraste amigos sinceros y, sobre todo, aprendiste a valorar la vida. Entendiste en muchas formas que hay diferentes medicinas, algunas que curan el cuerpo con 1001 enfermedades, pero algunas otras que solo consiguen aliviar el dolor antes de lo inevitable. Algunas veces lloras por no poder hacer nada ante la muerte inminente y otras tantas sales victoriosos y los vences. Te has sentido orgulloso al salvar una vida y has llorado al no poder salvarla como querías, y sin embargo, ahí estás, firme con la entereza de todo un médico, dando lo mejor de ti a cambio de nada. Te identificas con el dolor ajeno, incluso te olvidas del tuyo para extender tu mano salvadora a otros. Tú elegiste esa vida porque no por gusto salen las rosas. Tú elegiste esa vida porque tu vida es un universo de flores hermosas. Algunas veces sientes que todo es en vano, otras tantas sientes que todo es por un solo propósito, el poder ayudar y sentir que tu tiempo y esfuerzo todo lo puede. Más que podría el hombre hacer sin la ayuda del Ser Supremo, aquel que todo lo puede. Siempre brindas con una sonrisa a quien más la necesita. Otros eres enérgico con el que lo requiere y amerita. Pero siempre, siempre le brindas tu mano amiga. No importa el cansancio cuando está en juego una vida. Solo importa el servir y brindar lo mejor de ti para poder salir airoso en esta batalla de la vida. Hoy te dedico estas líneas para que sepas que eres un ser muy importante en mi familia. Desde aquel día, para nosotros, eres el ángel Ernesto, enviado por Dios para cuidar de una persona para ti desconocida. Porque ayudas con gran humildad y sencillez
Siempre levantas la cara y vuelves a la lucha, dejando el corazón muchas veces o incluso tu vida para brindarles a los que más necesitan. No importan las horas que pasaste de estudio cuando alguien con una gran sonrisa te dice «Gracias por ayudarme», porque para ti esa es la mejor recompensa, la más valiosa perla, y la llevas en el pecho como una invaluable ofrenda. Y a ti, María, mujer elegida por nuestro ángel, no me lo podrás poner en duda. Estáis hechos el uno para el otro. Cuando tu médico tiene algún problema, es tuyo también. María, cuídamelo. Si algún día tiene sed, dale de beber. Y si tiene hambre, dale de comer. No lo abandones. Ernesto, muchas gracias por tus luchas de cada día. Gracias por ser nuestro ángel y guía. Gracias por ayudarnos a que nuestro capataz volviera a nacer aquel día. Desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, se inició una especie de revolución en el mundo de las hermandades, con el inicio de la incorporación de las mujeres en la estación de penitencia y en la dirección de las hermandades como hermanas. Pero este proceso ha sido muy lento. Lo podemos considerar como una revolución social dentro de las hermandades, al cambiar diversas estructuras que no permitían injustamente y hasta aleatoriamente la participación de las mujeres en igualdad. Y digo en igualdad porque las mujeres siempre han podido participar en la vida de la hermandad, pero atendiéndose al rol que la sociedad del momento les atribuía a las mujeres, es decir, acompañando a su marido como camarera, costurera, cuidando de altares, etc. Eso sí, no podían participar ni mucho menos en los cabildos o asambleas donde se debatía el devenir de su hermandad, ni vestir el hábito de nazareno. Podían realizar la estación de penitencia detrás de sus imágenes, pero no en la carrera oficial. Tampoco se les permitía la participación en la Junta de Gobierno, es decir, formar parte del órgano de gobierno de sus hermandades. Con lo cual, la incorporación de la mujer en la vida activa de las cofradías significó un cambio total en la estructura de estas hermandades, algunas de las cuales fueron pioneras por diversas razones, y otras se resistieron a lo largo de los años. Pero poco a poco, debido a una serie de circunstancias y a la propia evolución social, han ido aceptando la integración femenina en la hermandad en pleno derecho. Fue el arzobispo Juan José Ajenjo en el año 2011 cuando dictó y publicó un decreto por el que se establecía la plena igualdad de derechos en los miembros de las hermandades, sin que sea posible discriminación alguna por razón de sexo, incluida la participación en la estación de penitencia. Actualmente, la figura femenina cuenta con una gran presencia en las cofradías, no solo nazarenas, sino también encontramos mujeres con otros cargos, acólitos, camareras, priotes, miembros de Junta de Gobierno y pregoneras. De esas mujeres que han estado siempre alrededor de nuestra hermandad, que a mi parecer no había causa que lo justificara, que por ser mujer y que siempre estaba trabajando pero que no podía tener ni voto, quisiera hablaros. En la década de los años 80, no digo resurgió porque ya estaban, un grupo de mujeres de 7 personas, que por aquel entonces no se les permitía ser hermanas, pero que una vez autorizó el arzobispo el decreto antes mencionado, fueron las primeras en formar parte de la nómina de hermanos de la hermandad. Como digo, eran 7 mujeres luchadoras y que desarrollaban una encomiable labor. Guiadas por su amor por la Santísima Virgen de los Dolores, deciden sufragar el coste de la candelería, candelabros de cola, juegos de jarras, una peana para el paso de palio, los faroles de guía, faldones de los pasos, así como adquirir o mejorar otros enseres necesitados para los cultos y la propia cofradía. Para ello tuvieron que comprometer a muchísimas personas y acudieron a innumerables domicilios en demanda de ayuda para poder sufragar los costes tan fuertes que suponían esos trabajos de orfebrería. Se pusieron estos objetivos para ayudar así, de esta manera, a la hermandad. 10 hermanas con nombres y apellidos, llámense Encarnita, Papi, Paulina, Lina, Esperanza, Maite, Joaquina, Mercedes y Tere, la rubia, mi abuela. Aunque la voz cantante de todas ellas casi siempre era Papi, ella era la que organizaba las reuniones, tanto para ver la recaudación como cuando había que realizarle a Jiménez los pagos. Después, a la hora de realizar los temas de arreglos o confeccionar asuntos de costura, ahí estaba mi abuela. ¿Qué más puedo decir yo de ella? Estaba lo mismo para un roto que para un descosío. Simplemente de un retal de tela era capaz de confeccionar una dalmática, un alba, un paño de atril, un paño de altar, unas enaguas, una estola, una casulla. Si no, que le pregunten a don Juan cuántas veces le hizo arreglos. El cargo de camarera no es un cargo que se establezca dentro de la Junta de Gobierno. Dicho cargo lo nombra la propia Junta de Gobierno, así que cuando ésta cesa su mandato, la Junta entrante puede nombrar a otra persona como camarera.
Eso ha sido lo que ha pasado con nuestros titulares, pero mis padres, desde que tienen uso de razón, siempre han conocido a mi abuela como camarera del niño perdido. Podemos hablar desde hace más de 50 años. Ella lo tenía preparado siempre con su ropa limpia y en función de la época del año así lo vestía. Incluso costeaba las restauraciones cuando se llevaba al escultor para que ni la hermandad ni la parroquia les ocasionase un gasto extra. Acordaron ponerse una cuota al mes de 100 pesetas o 20 duros. Díganme ustedes cómo se puede sufragar todos los enseres que se realizaron con tan simple cuota. Se iban realizando trabajos y pagando al orfebre, José Jiménez Jiménez, hombre comprometido con nuestra hermandad, y a medida que iban teniendo saldo, ya me gustaría a mí haberlas propuesto como administradoras del Estado. Con la noche ya cerrada, mi estación de penitencia se está terminando y con ella mi pregón. Ya de regreso y con el Cristo de la Veracruz de nuevo en la puerta del templo, tengo que fijarme en la postal clásica de todos los años. En la casa parroquial, en el balcón, María y Lola, hermanas de don Juan, y junto a ellas suena una saeta con mucho sentimiento. Con sudor frío, con sudor frío, y descalzo. Va caminando Jesús, la fuerza le va faltando, ya no puede. Con la cruz y un hombre le va ayudando. Ay, 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 que ya no puede. Con la cruz y un hombre va ayudando. A lo largo de la historia de nuestra hermandad sacramental se nos han ido yendo numerosos cofrades que, según la época, le dieron cierto prestigio a la Semana Santa de Gines, en función a los medios con los que contaban, desde sacerdotes, hermanos mayores, nazarenos, costaleros o capataces. Tantos y tan buenos cofrades que, con su buena voluntad y compromiso, he querido recordar. No podemos olvidar todo el esfuerzo, sacrificio y fe con lo que realizaban su labor. Como decía San Juan Bosco, la importancia de realizar de joven una vida cristiana.
Es de considerar lo que puede la constancia y la voluntad de algunos cofrades, proporcionando a la hermandad prestigio y autoridad por el severo y buen gusto de sus pasos. Por el orden y la piedad con que su estación de penitencia, pudiéndose decir que hoy por hoy deben ser consideradas como auténtico modelo de lo que debe ser la seriedad y espíritu penitencial de una cofradía en la calle, su salida en la tarde del Viernes Santo siendo ejemplar en todos los conceptos. Poco a poco, capataz, que se pare el tiempo, es tu última chicotá. Poco a poco, capataz, después de 25 años subiste a Ramón Mateos el martillo entregar. Poco a poco, capataz, con qué humildad entregaste el martillo para el cirio coger e ir detrás de tu Cristo, chicota tras chicota. Poco a poco, capataz, del Cristo o de la Virgen, ¿qué más darás si tanto Matías como tú fuisteis capaces de hermandad? Poco a poco, capataz, aquí está con nosotros tu ángel Ernesto, que nunca te olvidará. Poco a poco, capataz, que tus costaleros te esperen después de esta chicota. Poco a poco, capataz, así le decías a tus costaleros, nos enseñaste a hacernos el costal, y sin de saber respetar, fuiste ejemplo de hombre de fe y cofrade de los de verdad. Poco a poco, capataz, cómo disfrutaste en aquel día cuando a tu Virgen de los Dolores viste coronar. Abuelo, déjame contigo llamar a esta última ría. Este es mi pregón, es tu pregón, el que tu nieta te quiso pronunciar. Bueno, Aranza. He dicho. Tras el magnífico pregón que nos ha ofrecido nuestra hermana, el cual le doy mi enhorabuena en mi nombre y en el de todo el grupo joven, pasaremos a los reconocimientos. Para ello me gustaría pedir que suban al escenario nuestro diputado de Juventud, Rafael Burgos Payán, que le entregará un recuerdo del pregón a Manuel Cortés Mariscal. Pido por tanto la presencia en el escenario de estas personas. A continuación, pido la presencia del hermano mayor, don Antonio Palma Chaparro, que se encargará de entregarle el debido reconocimiento a la pregonera y a su madre, que se lo obsequiará con un ramo de flores. Pido la presencia en el escenario de May, nuestra saetera, quien se reconocerá con un obsequio por la familia de Belén. Por favor, que suban ambas personas en el escenario.
Finalmente pido la presencia en este escenario a la familia de nuestra pregonera, quienes obsequiarán a la misma con un regalo. Para concluir el acto, escucharemos los himnos de Andalucía y de España, respectivamente.
De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia. Os recuerdo que os esperamos a todos en la nueva instalación de nuestra Hermandad Sacramental, en la avenida de San José, para que os toméis un ágape en honor a nuestra pregonera. Pido por favor que los grupos jóvenes y miembros invitados no abandonen la sala para poder hacernos una foto de recuerdo tan bello vivido.